Mabel Huertas, Mauricio Fernandini, quien les habla, doctor Elmer Huerta, encantados de que nos permita que los acompañemos a esta hora de la mañana. El oxígeno medicinal, Mabel, Mauricio, es un elemento vital para una persona que la necesita, para un paciente que lo necesita. Pero ¿entendemos lo suficiente acerca del oxígeno? ¿Qué condiciones, por ejemplo, requieren de oxígeno medicinal? ¿Cómo se soluciona esto? Pues el doctor Leslie Soto, él es médico internista e infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, nos va a ayudar a entender parte de todo este asunto del oxígeno medicinal y lo que se llama el metabolismo del oxígeno. Doctor Soto, muy buenos días, qué gusto de saludarlo. Hola, doctor Huerta, muy buenos días. Encantado, gracias por estar con nosotros. Mabel Huertas y Mauricio Fernandini están también en la mesa. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Hola, Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Doctor Soto, primero lo primero, el oxígeno. Está en el aire que respiramos. ¿Por qué es vital el oxígeno? A ver, una pregunta de primero de primaria. ¿Por qué es vital el oxígeno? Claro que sí. El oxígeno va a permitir que el organismo pueda tener energía para poder realizar todas las funciones biológicas normales y diarias. Nosotros, con el oxígeno, podemos hacer lo que se denomina la glucólisis aeróbica, que significa que el azúcar, por ejemplo, que nosotros consumimos, va a pasar por un mecanismo en el cual, al final de varias reacciones químicas, tenemos energía, y esa energía va a ser para que podamos respirar, caminar, hablar, comer, hacer todas las actividades que nosotros normalmente hacemos. Sin el oxígeno, las células no pueden funcionar, porque justamente este ATP, esta energía que se produce, es gracias a que el oxígeno está presente. Uh-huh. O sea, es como que un carro, usted le echa gasolina y si ese carro no tiene lo que se llama la chispa, que se le dan las bujías, etcétera, entonces el carro no funciona, pues por más gasolina que tenga, el carro no va a funcionar, no va a ir para adelante. Muy bien, dicho eso, que el oxígeno es vital y que nos permite respirar y tener toda esta energía que necesita nuestro cuerpo, el organismo debe tener un mecanismo muy preciso para regular el oxígeno, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese mecanismo que tenemos los seres humanos que nos permite regular esa cantidad de oxígeno que está en el aire que respiramos? Bueno, nosotros tenemos en la concentración del aire 0.21%, eso ingresa a nuestro organismo, y nuestro organismo lo que va a hacer por varias reacciones químicas es ingresar al pulmón, y el pulmón atraviesa el capilar, y al capilar pues ya pasar a todas las células, uh-huh, a la sangre. Entonces, nosotros regulamos la cantidad de oxígeno teniendo una buena permeabilidad a nivel de la membrana alveolo-capilar. El requerimiento va a depender si estamos en una zona, por ejemplo, con poco oxígeno, necesitamos mucho más, nos va a demandar mucho más cuando estas capas que permiten su pasaje comienzan a obstruirse. Entonces, si alguien, por ejemplo, tiene una neumonía, un pedazo de pulmón no funciona, entonces se requiere más oxígeno porque hay un área que no está permitiendo el pasaje. Si alguien tiene una trombosis, una arteria se tapa y por la arteria pasan los glóbulos rojos que van a transportar el oxígeno, también necesitamos más oxígeno. O sea, cualquier evento que impida el pasaje normal de oxígeno va a demandar oxígeno. Y están todas las enfermedades que bloquean el pulmón. Perfecto. Entonces nos ha dicho de que el oxígeno lo respiramos y hay receptores especiales dentro del cuerpo que se dan cuenta cuánto oxígeno hay en tu sangre y van a hacer que respiremos más o busquemos más oxígeno, etcétera, y que hay varias condiciones. Vayamos a las condiciones, doctor. ¿Qué condiciones generales? Por ejemplo, ha mencionado una neumonía. Obviamente, si los pulmones, Mabel, Mauricio, que son los órganos que absorben el oxígeno y lo llevan desde el aire hasta la sangre, si los pulmones están enfermos, obviamente ahí hay una. ¿Qué otras condiciones hacen de que una persona pueda necesitar oxígeno medicinal? A ver, por ejemplo, una trombosis, porque recordemos que el aire ingresa al pulmón y en ese pulmón el oxígeno del aire entra a la sangre y la sangre transporta el oxígeno. Si hay una trombosis, se bloquean las arterias, por lo tanto ya no hay pasaje de sangre por ciertas zonas, entonces el resto de arterias que también van a transportar oxígeno van a tener que necesitar más cantidad. También necesitamos oxígeno ante alguna, por ejemplo, hay un accidente y se rompa, hay un neumotórax, un pulmón se rompa, se pinche como un globo, entonces
ya no tenemos tanto material para absorber superficie. oxígeno, Ya. exactamente, quedamos con el otro, y cualquier alteración del pulmón va a ocasionar ese tipo de cosas. Y, o sea, lo que nos ha descrito Mabel Mauricio, el doctor, es que si, por ejemplo, se te forma un coágulo gigante en el pulmón, eso se llama trombosis, un coagulón, obviamente un territorio enorme de tu pulmón ya no va a funcionar y vas a necesitar más oxígeno. Lo otro es que se te reviente un pulmón. Hay gente que tiene esta enfermedad que se llama neumotórax espontáneo, que cuando hace esfuerzo y grita, se le revienta un pulmón y caen al suelo, ahí necesitan oxígeno, obviamente. Y otros problemas, por ejemplo, cuando hay insuficiencias del corazón, cuando el corazón no funciona bien, infecciones gravísimas, septicemias, ¿también se puede dar oxígeno en otras situaciones? Claro que sí. Por ejemplo, mencionando el corazón, alguien que tenga una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que el corazón no bombea adecuadamente, se comienza a llenar de agua los pulmones. También tendríamos ya menos área pulmonar libre para ese transporte de oxígeno. Si alguien tiene alguna infección, también va a llenarse de agua el pulmón, podría también. Enfermedades reumatológicas como el lupus también da efusión pleural, líquido en el pulmón. Entonces, todas las enfermedades que de una u otra manera atacan el pulmón van a requerir oxígeno en mayor cantidad, ¿no? Un suplemento de oxígeno al diario que uno consume respirando. Muy bien, entonces fíjense lo que hemos aprendido. El oxígeno es vital, sin el oxígeno no tenemos energía, no podemos hacer metabolismo de ningún tipo, existen diversos tipos de enfermedades que dictan de que el paciente necesite oxígeno medicinal. Los doctores recetan oxígeno, doctor, y lo recetan a una dosis, así como un antibiótico se receta 100 miligramos cada 5 horas o lo que sea. Los doctores recetan también el oxígeno. Cuando, por ejemplo, llega al hospital con una neumonía, le ponemos oxígeno suplementario. ¿Cuál es la idea? La idea es que el oxígeno, para cierta persona, de cierta edad, hay cierta cantidad que requiere. O sea, hacemos ciertos cálculos para esa cantidad de oxígeno que requiere uno, y la saturación también tiene que estar por encima de los valores con lo que está llegando. Entonces, le ponemos, por ejemplo, 2 litros de oxígeno y satura 90, no, le ponemos 3 litros de oxígeno, satura 92, perfecto. Entonces la saturación va a depender de la edad del paciente, de la necesidad por alguna enfermedad que tenga en ese momento, y que nos llegue a una saturación que le permita al cuerpo rendir sus funciones normalmente. ¿Y qué pasa, doctor Soto, si me permite? ¿Y qué pasa si es que se le aplica el oxígeno sin mayor conocimiento o simplemente porque sí, si uno se automedica con oxígeno? ¿Qué es lo que puede suceder? Sí, si alguien se puede automedicar, el oxígeno hay que humedecerlo. Entonces podría haber muchas heridas a nivel de la vía respiratoria cuando ponemos oxígeno así directo, sin humedecer. 2, existe lo que se denomina la oxidación, y también se producen lo que se denominan las sustancias, las supermoléculas que tienen mucho oxígeno, y lo que hacen, podrían destruir células más que ayudarlas a que éstas hagan su trabajo normal. Entonces la terapia de oxígeno extra no es buena, porque podría perjudicarnos en esos dos aspectos. Qué interesante. Fíjate, Mauricio, lo que ha dicho Mabel, el doctor, humedecer el oxígeno. El oxígeno es un gas que es seco, y cuando está muy seco te va a secar más las vías respiratorias, y por eso que no sé si nos hemos dado cuenta cuando hemos visitado a algún familiar, cuando le están dando oxígeno, hay como un frasquito de agua que está burbujeando, no sé si se han dado cuenta, por ese líquido, por el agua, por ahí pasa el oxígeno, se humedece y allí ya entra a las vías. Entonces, si no se tiene cuidado de esto, va a hacer más daño que bien. Doctor, vamos a hacer una pausa, Mabel, Mauricio, y cuando regresemos vamos a ver qué es lo que siente una persona cuando está con falta de oxígeno, tiene síntomas, no tiene síntomas, que es esa famosa hipoxia dulce que se habla del COVID-19, todo eso lo vamos a ver cuando regresemos después de la pausa. Regresamos. Y ya estamos de regreso en Encendidos. Mabel Huertas, Mauricio Fernandini, quien les habla, doctor Elmer Huerta. Estamos con ustedes acompañándolos en estas mañanas de RPP Noticias, La Voz del Perú. El doctor Leslie Soto, a quien le agradecemos muchísimo su paciencia, está con nosotros para en este segmento hablar sobre ya lo que siente un paciente cuando el oxígeno no lo tiene por algún problema de fondo que ya nos lo explicó. Doctor Soto,
¿cómo se manifiesta? ¿Qué tipo de síntomas, qué tipo de molestias presenta un enfermo que no tiene suficiente cantidad de oxígeno? La falta de oxígeno. Es lo peor que puede pasar. Entonces, lo que va a comenzar a ocurrir es que... Perdón, doctor, se nos cortó la primera parte de su respuesta. ¿Qué dijo en la primera parte cuando le hice la pregunta? Le mencionaba que lo peor que le puede pasar a una persona, la peor sensación que existe es la falta de oxígeno. Es la parte más fea que una persona puede sentir de cualquier síntoma realmente. Lo que va a pasar es que conforme el cuerpo comienza a requerir más oxígeno, hay más músculos que comienzan a funcionar. Comenzamos a tener los músculos que están entre las costillas, por eso que hay un hundimiento en las costillas. Hay en la nariz, se comienza a mover, a aletear la nariz, que es un músculo accesorio, indicando pues que el paciente está buscando por cualquier medio jalar el oxígeno ambiental para poder hacer sus actividades normalmente. Comienza a tener cansancio, fatiga progresiva, comienza a hacer menos actividad de lo que hacía antes. Antes quizás podía caminar, 10 cuadras, ahora camina 4 porque ya se cansa, después camina 3, camina 2, después ya no sale, porque ya el oxígeno que entra a su cuerpo ya no es suficiente para sus demandas metabólicas diarias que tiene. Y ahí es entonces donde entra, como nos dijo en el segmento anterior, ya el oxígeno suplementario que debe ser recetado a una cantidad determinada de acuerdo a el cuadro clínico que tiene el paciente, el oxígeno siempre humedecido, y ahí vienen, Mabel, Mauricio, las diferentes técnicas que hemos visto, ya sea los tubitos en la nariz, o ya la mascarilla simple, o la mascarilla a presión, o ya viene ya el tubo intubación, porque son maneras en que los doctores tienen que garantizar que el oxígeno está llegando, y como lo miden, ya nos dijo el doctor Soto, con la saturación. Ese aparatito de saturación es importantísimo porque nos indica. Ahora, doctor, mucha gente se pregunta, y esto como información general, dicen, pero esto del oxígeno, a mi papá le sacaron sangre de la muñeca para el oxígeno y otros lo hacen en el dedo con la maquinita. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos maneras de medir el oxígeno? Lo que pasa es que el análisis de gases arteriales, que justamente la hojita es el valor real de lo que tiene el paciente en ese momento. Y en ese momento, con ese valor de saturación, está la cantidad de oxígeno que está en su cuerpo, está la cantidad de CO2 que está en su cuerpo, y nos va a permitir ver y regular si hay que colocarle más o menos oxígeno. Ese análisis es fundamental porque nos da más datos para cada persona y así podemos manejarlo mejor. Esa es la idea. Muy bien. Entonces son dos métodos diferentes, Mabel, Mauricio, que hay para saber cuánto oxígeno tiene tu paciente. Uno, medirle directamente el oxígeno en la sangre arterial. Se pone una agujita en esta arteria donde te toman el pulso, una muñeca que se llama la arteria radial. Allí te ponen una aguja y te sacan sangre roja, fina, y ahí miden el oxígeno. Y lo otro es ya lo del dedo, que es el oxímetro en pulso. Doctor, ¿a usted ya lo vacunaron? No, se supone que me está vacunando entre mañana y pasado. Todavía no me han dicho exactamente qué fecha y a qué hora. ¿Y ustedes se enteran de cómo se van a vacunar por un padrón que aparece en algún lugar? ¿Les avisan o mensaje de texto? ¿Cómo se enteran? Sí, ayer justamente, solamente se sabía en la mañana que el Ministerio nos daba las listas. El cuerpo médico del hospital, en conversación con la dirección, ya mandó las listas al cuerpo médico. Ahí nos enteramos de quiénes están en la lista y ya la dirección ha mandado un comunicado de van a haber 4 zonas de vacunación, y hoy día, al mediodía que llegan las vacunas, van a informar en qué zona le toca a cada persona y a qué hora y qué día. La lista nace del Ministerio de Salud, para entender el origen, ¿no?, del empadronamiento. El Ministerio de Salud manda la lista a los hospitales. Lo que no nos queda claro es como si las vacunas llegaron el domingo 7, ¿no? Las listas están llegando ayer y los propios médicos, ¿no?, se están aglomerando en la puerta de sus hospitales, y lo que necesitamos es concientizar a la ciudadanía que evite aglomeraciones. Si yo no estoy en un padrón y no tengo la vacuna prevista, una llamadita, un mensaje de texto y lo aclaro sin aglomerarme, ¿no? Claro, y justamente están en cada hospital los cuerpos médicos, que son los que tienen que hacer la intersección para evitar ese tipo de aglomeraciones que han habido, porque son totalmente, como mencionan ustedes, está contraproducente, porque más puede haber infección que otra cosa. Pero dentro del mismo... Perdón, Mauricio, dentro del mismo hospital, doctor Soto, por ejemplo, usted nos dice, en el cuerpo médico, ¿qué cosa? ¿Pusieron unos papeles ahí para que ustedes vayan a consultar en el cuerpo médico? ¿O no, les avisaron por medio?
Tenemos un chat de cuerpo médico. Eso, ese es el punto, lógico, un chat, algo electrónico, ya tú sabes dónde estás, que no tienes que ir a aglomerarte a ninguna parte. Ese es el punto y eso es lo que ha fallado hoy día en la mañana. Así es, falta de comunicación, doctor. Nos ha quedado clarísima esta explicación que nos han dado ambos doctores sobre el uso profesional del oxígeno. Vemos, lamentablemente, que no lo tenemos a la mano y muchas personas que tienen a diabético dentro de la familia, a hipertenso, a obeso mórbido, están conviviendo con un tanque de oxígeno por si les llega, ¿no? El mal, son de alguna manera precavidos. ¿Qué piensan ustedes de esos servicios que se ofrecen justamente por WhatsApp y por plataformas digitales de ir a domicilio a suministrarle oxígeno a tu familiar que tiene comorbilidad? Se ofrecen enfermeras, intensivistas, y es una forma de ganarse la vida y de evitar que el paciente llegue al hospital. La opinión de ambos para las personas que están en esta disyuntiva. Doctor. Todo el manejo de ese paciente va a tener que ser por un equipo profesional capacitado y que sepa lo que tiene que hacer. Hay pacientes que podrían necesitar poca cantidad de oxígeno y ser manejados en casa, sí, con todas las medidas adecuadas que se requieran, pero con personas de verdad calificadas. He visto muchos casos de personas que han sido manejados por personas que no son ni siquiera nada cercanas a la salud y han estado peor que si hubieran estado solos en su casa. Doctor Soto, muchísimas gracias por estos minutos en los que nos ha aclarado varios puntos respecto a lo que es el oxígeno y la oxigenación, que esperemos que todos en casa hayan prestado muchísima atención. Muchas gracias, nuevamente, doctor. Tenemos que irnos inmediatamente.